Sí, inmediatamente nos vamos a comunicar con el diputado Alejandro Cacase porque está por empezar a las 4 de la tarde una nueva reunión, la sexta, bien como me lo dijo Amanda hace un ratito, de la Comisión Mixta para la fórmula de movilidad, porque hay que ponerle un número para sacar la cuenta, para saber cuánto finalmente van a cobrar los jubilados. Y Alejandro Cacase tiene lo suyo para decir. Diputado, ¿cómo le va? De Busarre San Luis, Karin Cohen lo saluda, ¿cómo anda? Buenas tardes, Karin. Un gusto saludarte a vos y a todos los televidentes de Diputados TV. Bueno, muy bien, gracias Alejandro. Bueno, ¿qué se espera para la próxima reunión? Porque acá usted ha presentado un proyecto para que ese DNU que venció, de hecho, por 180 días la ley de movilidad, se reactive esa ley de movilidad. Sí, estamos en una discusión muy intensa por ese tema. Ahora el día 20 de junio, hace 2 días, venció el plazo de suspensión de la ley de movilidad que establecía la ley de emergencia de diciembre. Según marcaba la propia ley, esto debía ahora restablecerse la vigencia de la ley de movilidad y cobrar los jubilados de acuerdo a esa pauta que está establecida en la ley. Sin embargo, el Poder Ejecutivo primero envió un proyecto de ley a diputados para prorrogar esa emergencia. El proyecto no fue tratado, sobre todo porque no encontraba una mayoría en diputados para sancionarse. Nosotros nos habíamos, desde Juntos por el Cambio, manifestado en contra. También lo había hecho así el Bloque Unidad Federal, que Balibuca dijo que no estaban de acuerdo con prorrogar la suspensión de la movilidad. Y antes de que fuera tratado, de que expirara el plazo, el Ejecutivo sorprendió el jueves con el decreto de necesidad y urgencia. Salió muy temprano, publicado el viernes en el Boletín Oficial, y nosotros propusimos la derogación de ese decreto. Lo que básicamente marca, por un lado, es la continuidad de trabajo de esta comisión, tema en el que no estábamos en desacuerdo de discutir una ley a largo plazo, porque es el encargo que el Congreso nos había hecho, pero sí estamos en desacuerdo en prorrogar esta mecánica de discrecionalidad en el otorgamiento por decreto de los aumentos por 6 meses más. Como sabemos, esto ha generado perjuicios a los jubilados que han cobrado entre 541 y 14.000 pesos por mes, menos de lo que les correspondía según la ley. Con los aumentos de marzo y de junio esto se notó, el último claramente, que fue el 6,12 frente al 10,9 que marcaba la ley de movilidad. Y además de lo consumado está el tema hacia adelante, porque la ley de movilidad pautaba para septiembre, bajo lo que fue el IPC, es decir, el índice de precio del consumidor, y la variación de los salarios en marzo, marcaba un aumento del 9,88% para septiembre, que claramente el gobierno, al dictar esto, no está dispuesto a convalidar ni otorgar. Así que esta es la discusión en la que estamos. Obviamente nosotros vamos a tratar de que este proyecto sea tratado en el Congreso para frenar la vigencia de ese decreto de necesidad y urgencia. Y en el mientras tanto está también la comisión discutiendo el mediano y largo plazo, y por eso tenemos en minutos nomás una reunión con Fabián Bertranú, que dirige la rama de la OIT para la región, para América Latina, que tiene una serie de publicaciones sobre el tema de la seguridad social y que va a participar como expositor, así como lo hizo la propia Oficina de Presupuesto del Congreso la semana pasada, dando su visión sobre esta fórmula que debemos lograr hacia el futuro. Diputado, ¿cómo le va? Analía Argento lo saluda. ¿Cómo estás, Analia? Un gusto saludar. Bien. ¿Y qué probabilidades tienen? Porque digo, es muy difícil dar de baja un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación. Necesitan votos en las dos cámaras y en principio también tener mayoría aquí, que ustedes ya hubo una sesión especial que fue, digamos, simbólica porque no pudieron derogar otro DNU presidencial. Digo, ¿cómo sigue esto entonces? Sí, efectivamente, lo que marcas es crucial porque señala 2 cosas. Primero, la dificultad de nuestro diseño institucional con los decretos de necesidad y urgencia, de que, como decir, necesitan del rechazo de las 2 cámaras, y si una sola cámara lo aprueba y la otra lo rechaza, igual el decreto sigue teniendo vigencia. Claro. Y eso hace que sea más fácil legislar por decreto que legislar por ley, irónicamente, ¿no? Y creo que el presidente se ha servido de esto, evidentemente, porque, como decía, el presidente primero envió el proyecto de ley al Congreso. Cuando vio que no tenía mayoría, usó el decreto de necesidad de urgencia como una forma de eludir la mayoría parlamentaria y de esa forma poder prorrogar igualmente la suspensión de la movilidad.
Es cierto también que hay una instancia ya que tuvimos con el decreto 457, que si bien reunimos 124 diputados, quedamos cortos por 5 para tener el quórum para poder derogarlo. También debemos tener presente que este tema de las jubilaciones es uno que afecta mucho más directamente o impacta en el bolsillo de cada ciudadano, y con eso me parece que también hay una posición por allí distinta entre los bloques que lo que era simplemente la reasignación de partidas presupuestarias, que es un tema macroeconómico y más general del Estado. No estoy diciendo con esto que vayamos a nuevamente convocar una sesión especial, pero sí lo vamos a explorar claramente a ver si hay disposición de los otros bloques a hacerlo. Y por supuesto que requerirá, para que tenga éxito esa tarea, también el concurso de voluntades en el Senado, que es mucho más difícil. Pero no nos vamos a resignar en esto y queremos pelear porque haya esa previsibilidad que marque el artículo 14 bis de la Constitución, que marca que la movilidad debe estar reglamentada por ley. Bien. Y porque Ahora, por otra diputado, parte, si no lo hacemos, esto va a derivar en cuestiones judiciales, ya que la Corte ha marcado que es el Congreso el que debe fijar la movilidad. Diputado, buenas tardes. Martín Natale lo saluda. Para que la gente entienda un poco esto, el Poder Ejecutivo recientemente acaba de anunciar un aumento a los jubilados por decreto, precisamente del 6,5% aproximadamente, y la gente quiere saber cuánto de desfasaje hay entre lo que se plantea por decreto, como lo planteó el Poder Ejecutivo, y cuánto sería lo que debería salir por la fórmula de movilidad jubilatoria, o por lo menos si ustedes tienen un cálculo estimativo de qué diferencia hay en función de lo que se anunció del Poder Ejecutivo y lo que está en la realidad de lo que es la inflación real en función de los saberes jubilatorios, ¿no? Exacto. Bueno, lo que el gobierno anunció para junio es el 6,12%, efectivamente, y lo que la ley marcaba era 10,9%, es decir, prácticamente el doble. Esa es la diferencia de aumento que hubiera tocado por ley respecto al decreto con el último aumento. Si sumamos los dos decretos, es decir, el de marzo y el de junio, bajo la vigencia de esta emergencia previsional, por beneficio es distinto según cada tramo de los jubilados, porque recordemos que el primer aumento fue de un porcentaje más una suma fija, entonces proporcionalmente no afectó igual a todos los jubilados, pero si sumamos los dos y lo calculamos por monto, hay una pérdida de entre 541 pesos mensuales para la jubilación mínima por beneficio, que reciben menos de lo que le hubiera tocado por la ley de movilidad, hasta 14.000 pesos menos por beneficio que reciben los de la jubilación máxima del régimen general por mes respecto a lo que les hubiera tocado por la movilidad. Es decir, que bajo esta situación de los decretos hay jubilados que llegan a perder hasta 100.000 pesos en el año bajo esta medida, sin contar, por supuesto, lo que pueda pasar en septiembre o diciembre, que podría profundizar esta situación. Y esto es precisamente lo que hace que se les genere un derecho a reclamar judicialmente a esos jubilados. Lamentablemente, los jubilados que pierden menos dinero y que tienen que buscar para eso un abogado y tienen más dificultad en acceso a la justicia, posiblemente lo pierden al reclamo, la posibilidad de hacerlo, mientras que, por supuesto, los que tienen mayor monto y entonces resulta más sensible hacer esa inversión y buscar la protección judicial son los que terminan yendo a los tribunales y ganando. Por eso es que creemos nosotros que resolverlo caso por caso en vez de resolverlo de manera general genera un enorme desgaste jurisdiccional para nuestros tribunales y además una gran desigualdad entre los jubilados. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Entonces, en el día de hoy, más allá de la situación específica de que por ahora sigue suspendido la ley anterior y va a ser por decreto el aumento jubilatorio, ¿cómo van a avanzar en la conformación y en llegar a un acuerdo con respecto a la fórmula? Hoy van específicamente a reunirse con especialistas. Exacto, es como que hay una doble discusión paralela aquí, siempre la de la nueva ley de movilidad que tenemos que establecer, en la que estamos teniendo buenos intercambios y hay expositores que participan. Hoy, como decía, vienen los expertos de la OIT a dar su parecer y así van a ser otros en las semanas siguientes, y la discusión sobre qué hacemos en el mientras tanto de si aplicar la ley como nosotros pedimos o esta suspensión que el gobierno prevé. Pero hoy sí vamos a tener esta exposición en la comisión de Fabián Bertranú. Hay una serie de publicaciones que la OIT ha venido haciendo
Organización Internacional del Trabajo sobre el sistema previsional argentino, sobre las reformas que debiera tener. Por supuesto, lo que a nosotros nos ocupa son los dos temas de la movilidad y la de los regímenes especiales. La Oficina de Presupuesto del Congreso, que estuvo la semana pasada, habló sobre dos de los regímenes, que son los que reformamos meses atrás, de jueces y diplomáticos, pero también está preparando un informe, anunció que va a salir en cuestión de un mes sobre el conjunto de los regímenes especiales, los 7 de ellos, y también va a preparar en cerca de 3 o 4 meses un nuevo informe sobre el impacto económico que tendrían las distintas variables sobre la movilidad en el presupuesto del Estado y en definitiva en nuestra economía. Por lo cual esta es una discusión que yo creo que va a seguir en definitiva hasta diciembre. Espero que cumplamos con ese cometido en diciembre, presentar la nueva ley, para lo cual tendremos muchas reuniones antes, pero la discusión de coyuntura siempre es qué hacemos en el mientras tanto hasta que esa nueva ley esté. Diputado, en frente a todos el escenario que debieron haber estudiado para entender que en otros lugares del mundo tal vez se logra, si bien la idiosincrasia siempre es muy diferente, pero hay casos en los que uno puede apoyarse acerca de qué es lo que correspondería a nuestro país desde hace muchos años, que tiene fórmulas muy diferentes, que se ha puesto una sobre otra y en los últimos 50 años fueron varias. Entonces, primero, si es que estuvieron viendo a propósito de otros países del mundo, en este sentido, la movilidad, cómo se realiza, si tendría que ver con nuestra cultura alguna de ellas, y por dónde pasaría la columna vertebral de esta fórmula, de esta cuenta que tienen que hacer para saber cuánto nosotros vamos a cobrar, en definitiva, por ejemplo. Ese punto es muy, muy importante y lo estuvimos discutiendo el lunes pasado. La mayoría de los países del mundo recurre a la inflación para ajustar sus jubilaciones, es decir, la medida más usada. En segunda instancia lo es la de los salarios, que muchos otros sistemas ajustan por salarios. De hecho, nuestra fórmula actual, bajo la ley hoy suspendida, es parte inflación y parte salarios, es 70 y 30. Claramente el gobierno no quiere que ajuste por inflación, al menos en tal medida, porque considera que con eso se indexa el gasto público y que con eso, por el problema inflacionario que desde luego siempre tenemos en Argentina, que prácticamente 18 años estamos en 2 dígitos de inflación, considera que el gasto con eso se le va a disparar. Entonces claramente me parece que el gobierno apunta a bajar la parte de la inflación que está representada en la fórmula, a posiblemente subir la parte que está en salarios y también ponerle un límite de acuerdo a la recaudación para que tenga sustentabilidad presupuestaria. Pero lo cierto es que lo que vimos al mirar otras partes del mundo, lo que vimos es que lo último que se ha hecho en Argentina es bastante parecido a lo que se hace en el resto de los lugares, es decir, mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones a partir de que ajusten la inflación y de que sea sustitutiva del salario, porque es en definitiva el propósito que una jubilación tiene respecto de lo que es el salario de un trabajador en actividad. Así que puede cambiar la proporción de esos elementos, pero salvo algunos casos muy puntuales de sistemas mixtos o que recurren a otras variables, en general en el mundo son esos dos componentes de inflación y salarios los que siempre se tienen en cuenta para ajustar la jubilación. Bueno, muy bien, diputado, lo dejamos en libertad para que pueda justamente loguearse en unos momentitos, una reunión que ya va a comenzar y seguramente en el futuro tendremos su palabra sobre el resultado de esa y otras reuniones también. Gracias, Alejandro. Cómo no, a disposición siempre. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien, diputado, muy amable. Me gusta que diga a disposición siempre porque